Las más excéntricas barbas y sus orgullosos dueños fueron los protagonistas el sábado pasado en Rusia, donde se realizó el tercer campeonato anual de barba y bigote, celebrado en el marco del Día del Hombre Barbudo. La extraña competencia realizada en Moscú tiene 7 categorías, divididas por el tiempo en que el concursante ha dejado crecer su barba o bigote y por el tipo y la longitud de estas. La barba y el bigote tienen un campeonato mundial anualmente. Este año se realizará el 3 de octubre en Austria, aunque en otras ediciones han tenido lugar en Estados Unidos, Noruega e Inglaterra. Esta no es la primera vez que la barba de los hombres capta la atención de los medios. Hace poco en las redes sociales se volvió tendencia ver a hombres fotografiándose con pequeñas flores incrustadas en sus barbas. Según un reciente estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur, la atracción de las mujeres por el vello facial depende mucho de qué tan extraña sea esta característica en los hombres. Esto significa que al menos en condiciones experimentales, los patrones de vello facial gozan de mayor atractivo cuando son raros. Este estilo innovador funcionará cuando es poco frecuente, pero es probable que cuando se vuelva demasiado popular deje de resultar tan sexy.